En la celebración del Año Internacional de la Familia, el 2 de febrero de 1994, San Juan Pablo II les dirige una carta en la que resalta lo siguiente: entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre, un camino del cual no puede alejarse el ser humano. Con estas palabras que decía San Juan Pablo II, iniciamos esta conferencia programada por la Biblioteca de la Universidad Católica de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria del Centro Regional de Hilo Vasco, en el marco de la celebración del Día del Libro. Como conferencista tendremos al doctor William Ayala, doctor en Educación, grado otorgado por la Universidad de Navarra. Su tesis doctoral fue precisamente en Educación Familiar. Él nos va a compartir el tema La familia como primera educadora. Le damos la bienvenida. Yo sé que el tema les va a gustar mucho. Es un tema muy interesante y el doctor William Ayala, estoy seguro, va a llegar a cada uno de ustedes con ese mensaje que están esperando. Nuevamente, sean bienvenidos. Buenas tardes, gracias a la Universidad Católica de El Salvador y a la Biblioteca del Centro Regional de Hilo Vasco por la invitación. De entrada voy a hacer una reflexión más que todo sobre la familia como primera escuela de vida y sobre todo como escuela de amor, ¿no? En la cual creo que serán elementos que se abordarán, que creo que todos conocemos. Se voy a hacer primeramente una conceptualización sobre lo que es familia. Posteriormente vamos a ver el rol o la huella prácticamente que deja cada una de nuestras familias en nuestras vidas y sobre todo unos criterios educativos con los que a lo mejor serán útiles para la educación de los hijos. Entonces, partiendo de esto es importante preguntarnos y respondernos a ello, sobre todo, ¿qué es la familia? Porque actualmente se corre un riesgo de concebir familia, todo tipo de unión, lo cual está lejos de serla. Entonces, dentro de esto vamos a destacar sobre todo una definición desde el punto de vista antropológico y una definición desde el punto de vista sociológico. Entonces, iniciaremos con la definición desde el punto de vista sociológico sobre lo que es la familia brindada por Donati. Es que todo Donati nos plantea que la familia es una sociedad fundada sobre la unión de un hombre y una mujer que comparten la vida con todo lo que conlleva, inclusive la procreación y cuidado de los hijos. En esto vale la pena recalcar y hacer alusión que la familia entonces es una unión entre un hombre y una mujer. Entonces es desde allí donde nace la vida, es desde allí donde nace la familia, la unión de dos vidas que tienen por común un proyecto en la cual se van uniendo y se van desarrollando. Entonces recalco el hecho de la importancia de decir es la unión entre un hombre y una mujer, porque son los únicos que pueden generar la vida, pueden generar una familia. Entonces dentro de esto pasamos a otra definición que la presenta Yepes, en la cual manifiesta que la familia es ese lugar en el cual la persona nace, crece, se educa, se casa, se reproduce, cría a sus hijos y más tarde muere. Si nos damos cuenta en estos aspectos, es fundamental, y decíamos, no puede existir familia si no existe la unión entre hombre y mujer, si no existe el deseo de compartir e incluso también la crianza de los hijos. Entonces, la familia se genera también con la aparición de los hijos. Entonces, con la aparición de los hijos comienzan también nuevas iniciativas en cuanto a la formación que se le va a dar y a lo que implica la familia en cada una de nuestras vidas. Entonces, si vemos, es un ciclo en el cual nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, tenemos la ayuda principalmente de ese entorno en el cual nacemos, ya sea tanto una ayuda, ya lo vamos a ver, de nuestros padres o aquellos que han
hecho el rol de padre o de madre, porque sabemos que en muchos de los casos hay personas que terminan siendo criadas por sus abuelos. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que también la familia es ese núcleo y es ese ambiente en el cual la persona al final muere. Si no recordemos, quizás es un momento en el que hemos perdido a un familiar, puede ser un abuelo, puede ser un padre, puede ser un hermano, en la cual nos damos cuenta que el ciclo de la vida y en ese momento es donde la familia se une. Entonces la familia es el lugar en el que se nace, pero también es ese lugar en el que se muere. Entonces, si no existiese la familia, definitivamente la existencia del ser humano se volvería inviable, sobre todo en esas etapas de la niñez. Ya lo dice prácticamente Altarejos, que el ser humano le caracteriza una radical indigencia que le sitúa como el más indefenso de los seres vivos. Y en eso de ser una criatura indefensa, necesita del otro, tanto en crianza como educación, para poder existir. Es inconcebible la existencia humana prácticamente sin el acompañamiento de unas personas que nos ayudan a esos aspectos fundamentales, sobre todo en nuestra niñez, y que nos van acompañando a lo largo de la vida, como la crianza y como la educación misma. Entonces ya vamos a ver que prácticamente el papel de los padres de familia es ayudarle al hijo a crecer, es ayudarle a educarse. Entonces, ese es uno de los papeles fundamentales con los que los padres, y es una de sus misiones, no solo es darle la vida a ese ser humano, sino que también ayudarle en ese proceso de crianza y educación, como ya se lo mencionaba anteriormente. Entonces, sin lugar a dudas, ya lo mencionaba en la introducción, entonces la familia es la primera educadora. Ya lo dice Juan Pablo II también en la Carta a las Familias, viene a ser esa instancia tan importante en la vida de la persona, en la cual se desarrolla un individuo, una persona, un ser humano único e irrepetible. Y vamos a ver también cómo dentro de ese papel más adelante de la familia tenemos que sobre todo comprender el rol que como padre y como madre nos compete en la educación de nuestros hijos. Entonces, viene a ser ese núcleo primario en la que nosotros venimos al mundo, como ya lo mencionábamos anteriormente, y donde comenzamos a establecer esos primeros vínculos afectivos. Entonces, ya lo dice Burgos, también que la familia es el lugar donde nosotros comenzamos las primeras relaciones interpersonales. Es cuando comenzamos a interrelacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Igual nos lleva a un tipo de relación donde aprendemos a socializarnos con los demás, donde se nos van inculcando prácticamente todos esos elementos que son fundamentales en nuestra vida. Entonces la familia viene a ser ese grupo social que más trasciende en nuestras vidas, para nuestro desarrollo, para nuestro equilibrio, y si no recordemos todas esas personas que también han jugado un papel fundamental en la educación de nuestras vidas. A lo mejor dentro de nuestra familia hemos encontrado los mejores maestros, que puede ser papá, que puede ser mamá, que incluso puede ser un tío, o incluso pueden ser nuestros abuelos. Esos seres que nos han enseñado mucho, estos seres que nos han forjado, nos han ayudado al seguir ese camino, sobre todo en conquista de ese perfeccionamiento al cual nosotros estamos llamados como seres humanos. Entonces, dentro de este elemento, entonces nos queda claro definitivamente que los padres son los primeros educadores. No podemos desligarnos de la función que como padre nos compete en la educación de los hijos. Ya lo dice Gerbía, entonces que los padres en cuanto a importancia y tiempo son los primeros educadores, pues quienes han dado el ser, que es la crianza, han de dar también el modo de ser, la educación. Entonces, si somos los primeros en tiempo e importancia, lo fundamental es ver el tipo de formación y sobre todo de educación que vamos a dar a nuestros hijos. Y aquí es algo muy importante y relevante, es sobre todo el ejemplo que como educadores damos a esas personas. ¿Por qué? A veces queremos o tratamos de explicarle a nuestros hijos la importancia de hacer esta acción, la importancia de realizar aquello, pero al final lo que arrastra es el ejemplo. Hay una frase del Alex Rovira que dice, no prediques, tus hijos te están mirando. A veces no hay coincidencia con aquellas palabras que nosotros decimos a nuestros hijos
con aquellos actos que nosotros realizamos. Entonces, en cuestión de esto podemos darnos cuenta que también no solo nos compete ese elemento de la crianza, que es fundamental, y ya lo veíamos anteriormente y decíamos, que es inviable la persona si no tiene una familia con la cual pueda darse esos elementos de crianza, pero también importa la educación, y eso se da en el modo de ser. Trayendo alusión una de las definiciones de Santo Tomás de Aquino de educación, él expresa que la educación es la conducción y la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Las familias entonces estamos llamados a educar, sobre todo a llevar al niño, a esa persona que tenemos a nuestra responsabilidad, a ser una persona virtuosa. No puede haber educación si no hay formación de virtudes, porque la educación del ser humano debe de trascender en todas sus áreas. No podemos hablar que hemos educado bien a nuestros hijos cuando nuestro ejemplo tampoco lo muestra. Recalcando esa frase, no prediques, tus hijos te están mirando. Porque lo fácil es decir qué es lo que hay que hacer, pero lo difícil es poner en acción aquello que decimos que hay que hacer. Entonces ese es el reto. Y ese es el reto de la familia, ¿no? Dejar sobre todo y formar el ser, que yo creo que actualmente lo estamos dejando de lado. A lo mejor la familia nos preocupamos por ser proveedoras de esos elementos de crianza, pero nos olvidamos de esa formación, sobre todo de esa educación que viene a la formación de valores, a la formación de virtudes y que tanta falta nos están haciendo hoy en día. Entonces a lo mejor estamos en una sociedad en la que no es que los valores se hayan perdido, sino que hemos como familia dejado quizás a un lado la formación religiosa, la formación moral que tan importante es en la vida de la persona. Entonces, si nosotros queremos trascender desde nuestras educar realmente a nuestros hijos, hay que comenzar haciendo. Porque dentro de esto es imposible querer, sobre todo, definir o incidir en la vida de una persona, pues si nosotros no somos el ejemplo de ello. Entonces, en ese modo de ser podemos también recordar a esas personas que han sido definitivamente un punto clave en nuestras vidas. Como le decía anteriormente, puede ser un abuelo. Podemos traer a la memoria a nuestros abuelos o a esas personas que han tenido una incidencia en nuestra familia, que a lo mejor no tuvieron acceso a una formación académica, pero que fueron fundamentales por la forma en que nos educaron. Porque no necesariamente una persona que tenga acceso a una buena formación académica, significa que vaya a ser una persona educada. La educación trasciende más allá del conocimiento. Entonces por eso se dice que prácticamente la educación es más profunda y más compleja, porque para enseñar lo que se necesita es conocer aquello que se va a enseñar. Y para educar lo que se necesita sobre todo es ser. Si desde la cuestión, desde la educación, como principales educadores, que somos la familia, no tratamos de incidir desde el ser, si no solo nos enfocamos en lo académico, estaremos lejos de llegar a esa verdadera educación. Y siempre lo digo, la verdadera educación es aquella que trasciende todos los ámbitos de la persona. Una persona puede ser académicamente muy bien formada, pero no necesariamente es educada. Hay personas que han incidido, y vuelvo a repetir en eso, ese aspecto en nuestras vidas y que nos han educado y a pesar de que no tenían una buena formación académica. Entonces, la importancia de eso nos lleva a claramente definir lo que plantea Neira, que la familia deja una huella impresa que nos va a acompañar a los seres humanos durante toda nuestra vida. Entonces, deja una huella que puede ser positiva o una huella que puede ser negativa. Entonces, si no bien nosotros recordamos ese tipo de educación que hemos recibido de nuestros padres o de esas personas que han cumplido con ese rol de padre o de madre, entonces nos damos cuenta y si regresamos o hacemos un recordatorio de nuestra vida, vemos cómo han sido determinantes y cómo nos han marcado. Es igual, y vuelvo a repetir la frase que para mí es una frase muy bonita y que creo que estamos invitados a poner en práctica: no prediques, tus hijos te están mirando. Entonces, dentro de eso, ¿cómo enseñar también esas virtudes, un hábito a nuestros hijos?
nos tienen que ver. ¿Cómo enseñar el hábito de la lectura a nuestros hijos? Es imposible querer enseñar a nuestros hijos que les guste la lectura si nosotros no leemos. Entonces el niño debe nacerle esa inquietud de preguntar, papá o mamá, ¿qué es eso que tienes en esa mesa? Es un libro en el cual, entonces, una estrategia que creo que nos puede funcionar y ser muy efectiva en eso, hacer del libro un regalo. ¿Por qué? Porque en lugar a veces de regalar juguetes, podemos también regalar libros, para que el niño vaya entrando a ese mundo de la lectura, pero nos tienen que ver leyendo. No hay otra forma de cómo incidir o cómo transmitir aquello para que sea más efectivo, es a través del ejemplo. Entonces ya lo dice también Yerbía, prácticamente la acción educativa de los padres es determinante tanto en el presente como en el futuro. Pero ¿cómo puede influir tanto el padre o la madre si sabemos muy bien entonces que el padre, madre, es un modelo y que ambos son fundamentales en la educación de los hijos? Entonces aquí podemos caer en un error o a lo que a veces hemos escuchado en muchas ocasiones. Es que mi hijo no necesita una madre para ser feliz o mi hijo no necesita un padre para ser feliz. Ambos cumplen dos roles distintos del cual cada tiene esas acciones o funciones específicas que debe de realizar y que son fundamentales en la vida del hijo. Ya lo dice un autor, no recuerdo muy bien el nombre, pero menciona que prácticamente dentro del el padre prácticamente enseña reglas a través del juego, la madre enseña a divertirse a través del juego. Entonces ambos son dos roles fundamentales que a veces se destaca más el rol de la madre o la madre está más involucrada en todos esos procesos de educación de los hijos y a veces el padre pueda que se quede a un lado, pero sin lugar a duda ambos son fundamentales en la educación porque ambos dejan una huella imborrable. Entonces, una huella que nos marca, como decíamos, y que le puede dar impulso al hijo. Las palabras como primeros educadores que usamos con nuestros hijos son fundamentales. Alguien puede decir que las palabras tienen poder. Es increíble cómo aquellas palabras que constantemente le repetimos a nuestros hijos se las van creyendo y al final viene y nosotros terminamos siendo aquello que creemos. La frase del mismo autor Alex Rovira que dice, lo que crees tiende a ser lo que creas. Dígale a un niño que es un inútil y será un inútil. Entonces aquí traigo a colación una frase que también me gusta mucho de Goethe que dice, trata a una persona como lo que es y seguirá siendo lo que es. Trata a una persona como lo que puede ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Si fuéramos conscientes de esa frase y lo que implica, que engloba la educación, cuando nosotros como padres dentro de ese contexto vemos a nuestro hijo como un inútil, lo tratamos como un inútil y nuestro hijo termina actuando de esa forma. Cuando enseñamos a nuestro hijo también esa posibilidad y le llamamos y le acompañamos a que se transforme a lo que puede llegar a ser, podemos hacer la diferencia en la educación de nuestros hijos. Creo que un elemento tanto de reflexión para todos los que cumplimos esa enorme responsabilidad del hecho de ser padres es también cuestionarnos. ¿Cómo estoy haciendo mi rol como padre? ¿Estoy siendo determinante en la vida de esta persona? ¿De qué forma estoy siendo determinante en la vida de esta persona? ¿Para positivo o para negativo? ¿Qué aspectos puedo cambiar también en mi rol como padre o como madre? ¿Y qué aspectos estoy haciendo bien? Y aquí también, por eso nosotros estamos llamados, las familias, los padres, las madres, sobre todo ofrecer una pauta educativa a nuestros hijos que permitan adquirir una madurez personal, evitando impulsividades, egocentrismos, facilitando la reflexión y sobre todo la valoración de las situaciones en las que se debe vivir. Hay que cultivar la alegría y el amor. Pero ¿cómo cultivar la alegría y el amor dentro de la familia? Si aquí en esto hay una frase, Concepción es la autora de esta frase, que dice que el amor es para los niños como el sol para las flores. No solo necesitan pan, necesitan caricias, necesitan atención para que se conviertan en personas fuertes y equilibradas. Entonces no podemos hablar de educación si tampoco hablamos de amor.
El amor comienza, la educación comienza desde el amor. Es imposible educar a alguien que no se ama. ¿Y qué es el amor? Y dentro de la familia comprendemos el verdadero significado del amor. El amor es la capacidad que como seres humanos tenemos de aceptar la singularidad del otro, de aceptar tal cual la persona es, sin quererle modificar, sin quererle cambiar, porque no podemos cambiar a nadie. Podemos influir, podemos conducirle, podemos ofrecerle todos aquellos elementos o herramientas que le van a llegar a la persona a cambiar o a conducir su vida por ese camino, es decir, a llevarle a ser una persona educada. Entonces, ¿cómo cultivar la alegría? La alegría, como la tristeza, como cualquier otro sentimiento, se transmite. No podemos hablar de alegría en nuestros hogares si todo el tiempo estamos a lo mejor enojados, amargados. Comprendo que por situaciones a veces de trabajo lleguemos a casa cansados, pero también, si se dan cuenta, para los que compartimos esta enorme misión de ser padres o madres, también nuestros hijos nos devuelven, nos dan más energía. Entonces, muy cansados podemos estar, pero ver la alegría, la sonrisa de aquel niño también devuelve esa alegría. Entonces, estamos llamados no solo a transmitir aquello que nos aqueja, aquello que nos complica, sino transmitir esa alegría. Y para enseñar a hacer a los niños alegres hay que ser nosotros primero. Entonces, tenemos un rol, una función muy bonita, muy complicada, y estamos llamados entonces a hacer de nuestros hijos hijos felices. Pero ¿cómo tener hijos felices y adaptados? Pues el camino para llegar a esto, nada más que ese es el amor. Entonces, pero dentro de eso hay unos criterios educativos, hay unas pautas educativas que son importantes también tomar en cuenta en este rol al cual nosotros estamos llamados. El rol de familia, el rol de padre o el rol que desempeñemos dentro de nuestra familia. Cada uno de nosotros tiene una función, cada uno también tiene una forma de ser y dentro de esa forma de ser también puede influir al otro. Puede ser ejemplo, puede ser cuestión de motivación, de inspiración, de admiración. Yo sobre todo creería que las familias estamos llamados sobre todo a ser dentro de sus mismos miembros objetos de admiración. Admirar al otro por todas aquellas cualidades positivas, también por todos aquellos aspectos que hace bien. Y aquí también la importancia de los elogios en la formación que nosotros como padres tenemos como primera escuela. Elogiar al hijo es importante, pero también es importante recalcar el hecho de que hay dos tipos de elogio. El elogio que es positivo y el elogio que es negativo. Debemos sobre todo impulsar aquellos elogios positivos. ¿Cuáles son esos elogios positivos? Es aquel en el que se le reconoce el trabajo, por ejemplo, bien hecho del niño. Como por ejemplo decirle, Miguel, qué buen trabajo has hecho. Qué bien has hecho esa actividad. El elogio negativo es aquel en el que le sentimos que el niño es el centro de todo y que es el mejor de todo y que sin él las cosas no pueden ser como son, sino que serían diferentes. Ese es un elogio negativo, como decirle, Miguel, sos el mejor de nuestros hijos porque el otro no hace nada de lo que tú haces. Entonces ese es un elogio negativo. El elogio del tiempo, el elogio sobre todo de compartir también esa calidad de tiempo con nuestros hijos, ese momento en el cual le reconocemos todos aquellos aspectos positivos. Entonces, también creo que es una cuestión importante que debemos de recalcar, elogiar al otro, porque igual, por naturaleza, el ser humano es un ser de caricias. El ser humano cada momento está demandando una caricia. Nuestros hijos demandan caricias. Entonces, dentro de esto hay también caricias positivas y caricias negativas. Caricias físicas, caricias verbales. Una caricia puede ser una mirada de ternura a su hijo. Una caricia puede ser incluso unas palabras como los elogios que les estaba mencionando a los hijos. Entonces, como nuestra naturaleza demanda eso. Entonces, si nosotros como padres también queremos tener hijos felices, también tenemos que amarles. Y desde ahí comienza la transformación, desde ahí comienza la verdadera educación. Como ya lo mencionaba anteriormente, es imposible educar a una persona si no se le ama. Y el amor comienza desde la aceptación de la singularidad del otro. Entonces, prácticamente, en eso nos vamos dando cuenta de la importancia del papel que como familia tenemos y qué tan relevante es, pero que a veces no lo tomamos muy en cuenta o no lo tomamos muy en serio.
Entonces, hablaré sobre todo sobre estos tres criterios educativos que hacen referencia a la autoridad y a la afectividad, a la sobreprotección y a la exigencia y el respeto. Entonces, dentro del planteamiento de la autoridad y la afectividad, surge una pregunta que a lo mejor aquí algunos nos vayamos a cuestionar. ¿Pueden ser los padres amigos de sus hijos? Y quizás aquí tengamos unas respuestas variadas, ¿no? En la cual muchos digan, sí, los padres debemos ser amigos de nuestros hijos, o viceversa, aquel que niegue que los padres no podemos ser amigos de nuestros hijos. Yo voy a sustentar esta respuesta en función de lo que plantea Comellas. Entonces, él dice que de ninguna manera los padres pueden asumir el papel de amigos, porque no lo son, sino de padres amistosos, dialogantes, que tienen como responsabilidad la educación de los hijos, la transmisión de unos valores, con los que en muchas ocasiones deberán de enfrentarse con autoridad. ¿Por qué los padres entonces no pueden ser amigos de sus hijos? A lo mejor le parezca un poco contradictoria, a lo mejor usted no esté de acuerdo con lo que plantea el autor, pero les explico la razón del por qué. Ya muy bien, entonces como podemos ver, y decía el texto, no lo podemos ser por el simple hecho de que la amistad es una relación entre iguales. La auténtica amistad es una relación entre iguales. Padre e hijo, no podemos tener unas relaciones de iguales, porque también nos compete una responsabilidad como padres en la cual hay que ayudarles y corregirles, formarlos. Una madre dice, en este momento mis 3 hijas están enojadas conmigo, pero al final no me interesa. ¿Por qué? Porque yo no soy amiga de ellas. Yo soy su madre y yo sé qué es lo que tengo que hacer para ayudarles a transformar sus vidas, a que conduzcan esas vidas por el bien. Entonces, dentro de esto, entonces sí estamos llamados a tener una actitud, como ya bien lo manifiesta el autor, de diálogo, una actitud de apertura o una actitud de confianza, en la cual podamos ir orientando también a nuestros hijos, y es lo que también cuesta, ¿no? Llegar a ese momento en el cual nuestro hijo puede tenernos la confianza de contarnos sus problemas, sus alegrías, sus preocupaciones, y que al final nosotros también tengamos la capacidad de saberles orientar o simplemente saberles escuchar. A veces nuestros hijos solo necesitan que nosotros como padres los escuchemos. No necesitan incluso ni palabras. A veces nuestros hijos a lo mejor necesitan que le veamos a los ojos y les abracemos. No necesitamos darles tantos sermones, cuando a veces nuestros hijos también identifican aquello que han hecho mal y pueden recapacitar. Nosotros debemos de llevarle entonces a una reflexión para que él pueda reflexionar, para que esa persona pueda determinar aquello que ha hecho malo y también poder corregir con ese acompañamiento del padre. Entonces, por eso no es una relación entre iguales. Otro de los elementos que también característicos de la auténtica o la verdadera amistad y que no comparten con el rol de padre es que al amigo se le elige, al padre, al hijo no se le elige. Entonces, dentro de esta relación, entonces estamos llamados en ocasiones a corregirlos, y eso nos lleva al otro elemento de la sobreprotección y la exigencia. Creo que aquí es un aspecto muy, muy fundamental en el hecho de que como padres a veces los queremos sobreproteger. Entonces dicen, no hay mayor violencia que aquella que sobreproteger a nuestros hijos. Cuando llega la sobreprotección, y es lógico que por el mismo amor que como padre o madre se sienta al hijo, quiera protegerse, pero en la misma protección llegamos a eso que se le llama sobreprotección. Y cuando la sobreprotección llega, en lugar de generarle una ayuda, estamos creando una dependencia a nuestros hijos que a lo largo de su vida no será positiva. Entonces, sí hay que cuidarles, hay que apoyarles, hay que incentivarles, pero no hay que sobreprotegerles. Un padre que quiere que su hijo, o que nunca se caiga, eso es imposible. En la vida también a nuestros hijos hay que enseñarles que habrá momentos en los que se van a caer, pero también hay momentos en los que tienen que levantarse, superar esas dificultades. Yo creo que estamos llamados como padres también a formarles en la resiliencia,
en esa capacidad que tiene el ser humano a sobreponerse a esas situaciones difíciles de la vida. Entonces, estamos llamados sobre todo, a ir contribuyendo a tener hijos fuertes. ¿Por qué? Hijos que sepan enfrentarse al mundo y en la cual también eso implica que hay que poner límites. Al hijo no se le puede dejar que haga lo que él quiere. Nosotros como padres, dentro de esa figura de autoridad, también tenemos que poner límites, tenemos que marcar límites. Y dentro de los límites es algo fundamental donde hay que ponernos de acuerdo tanto con nuestra pareja, ya sea nuestra esposa, pues para algunos ya sea su esposo. ¿Por qué? Debe haber una coherencia en los límites que queremos marcar en nuestros hijos. ¿Por qué? Si no hay una comunicación, el padre puede establecer un límite que la madre posteriormente después lo cede, o viceversa, porque a lo mejor el padre o la madre no sabía que se le había prohibido eso al hijo. Entonces debe de haber también una comunicación entre ambos con la finalidad de establecer esos límites y cumplir también esos límites que se le han planteado al niño. Yo creo que aquí el problema a veces es que nos da miedo decirle a nuestros hijos que no. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de suplir todas aquellas cuestiones por falta de tiempo, por falta de dedicación a nuestros hijos, con aquellos deseos o intereses de ellos. Entonces tratamos o terminamos cediendo ante aquello. Entonces si papá, por ejemplo, ha puesto y ha dicho que el niño no va a utilizar el teléfono durante todo el día, entonces mamá tendrá que saber que el niño no podrá usar ese teléfono durante todo el día. ¿Por qué? Porque también los niños, al no obtener la privación del teléfono por parte de su papá, correrá donde su mamá con la finalidad de obtenerlo. Entonces también ahí, desde ese momento, también enseñar y preguntar. Si ya se lo ha dicho su papá, si no, pues es no. Porque cuando desmentimos al otro padre o madre, o sobre todo le llevamos la contraria, estamos enseñando también no el respeto a nuestros hijos, que es el último elemento que vamos a tratar. Entonces no podemos dejar en manos de nuestros hijos todos aquellos aspectos relevantes que son determinantes en sus vidas. Nos compete como padres, como madres, poner esos límites, poner esos parámetros que el niño también debe cumplir, pero sobre todo sin ser demasiado exigentes. Como dice, en el centro está la virtud, ni el exceso ni el defecto. Entonces hay otro autor que menciona, el veneno está en la dosis. Entonces no está de más que el niño pueda hacer ciertas actividades, que a lo mejor yo creo que una de las situaciones que veo que nos aquejan a nuestra familia y que mucho daño están haciendo es el teléfono, el celular. El niño, los padres creo que muchas de las ocasiones abusamos de la tecnología para adormecerlos. Estamos utilizando la tecnología como verdaderas niñeras, porque el niño es capaz, o el teléfono, o los programas, o los colores, están hechos para enganchar al niño y pasar horas y horas frente a una pantalla, el cual es más cómodo para nosotros como padres dejarles hacer eso, porque a lo mejor tenemos un espacio, pero hay que marcar límites, hay que marcar cuáles son las reglas del uso del celular, en qué horario lo puede ver, en qué horario lo puede utilizar. Entonces, para tener un tipo de educación en el niño que le lleve también a tener esa capacidad y de generar hábitos y virtudes, que en esencia es lo que busca la educación. Entonces, llegamos al último elemento del respeto. Sobre todo el respeto debe estar presente en todas las situaciones, en todos los momentos, en todos esos comportamientos, empezando por los padres entre sí. Y es lo que les decía anteriormente, trayendo alusiones de nuevo a esa frase que menciona el autor Alex Rovira: no prediques, tus hijos te están mirando. No puedo enseñarle a mi hijo el respeto si con mi misma pareja no hay una relación de respeto. Y es que no hay nada, ya Leonardo Polo también lo manifiesta, y dice que no hay nada más educativo que sus hijos vean cómo sus padres se aman. Entonces, es increíble cómo el poder también de la enseñanza que nosotros tenemos a través de nuestro ser, a través de nuestros actos, puede influenciar sobre todo en nuestros hijos, y es el tipo de enseñanza que más impacta, que más huella deja.
Entonces, aprender y enseñarle también a respetar dentro de esas relaciones que se dan dentro de la familia, a esos familiares, a sus hermanos, de respetar a los otros, que incluso no son parte de su familia, pero que merecen ese respeto. Estamos llamados, creo, a fortalecer la cuestión de que a nuestros hijos hay que enseñarle que todos somos iguales en dignidad y que todos merecemos ese respeto, que no estamos encima de nadie y que no valemos más que otra persona por aquello que tengamos o no tengamos. Entonces a nuestros hijos hay que enseñarles a respetar, a nuestros hijos hay que enseñarles a que se respeten, pero para enseñarles el respeto hay que respetarlos. No hay otra vía, no hay otra forma. Entonces, si nos damos cuenta, la familia juega un papel determinante en la vida que deja una huella imborrable y que nos marca para siempre. Ya lo decía anteriormente, nos marca de forma positiva o nos marca de manera negativa. Pero lo que más marca, ya lo dice Bernal, que es el tipo de educación, aquella que se desprende de la vida familiar, pero de manera no intencional. Porque nosotros educamos y tratamos de enseñar bajo dos vías. Una enseñanza que es de manera intencional y la otra no intencional, pero que trasciende y deja huella la que no tiene intención, la que nosotros no planificamos, la que mi hijo o nuestros hijos nos ven en la forma de comportarnos, en la forma de tratar al otro. Entonces eso es lo que al final trasciende, eso es lo que al final deja huella y eso es lo que al final nos va ayudando a forjar también el destino de nuestras vidas. Como conclusión, entonces rescataría tres aspectos. La familia definitivamente deja una huella imborrable en nuestras vidas. Desde aquella persona, desde aquel hermano, desde aquel abuelo, desde aquel padre, desde aquella madre que nos ha ayudado a forjar. Yo soy de la idea que la familia impregna el alma de alegría cuando en su ambiente o en su núcleo se vive el amor. La familia impregna, por lo contrario, tristeza, frustración, decepción, cuando en su entorno se viven esos mismos aspectos. Entonces, en la familia también se le quiere a cada quien por ser quien es. Definitivamente, ya vemos, una madre quiere tanto a su hijo que bien se porta, una madre quiere a su hijo que mal se porta. ¿Por qué? Porque se le quiere tal cual es. Entonces una madre nunca deja de amar a su hijo sin importar las decisiones que haya tomado en su vida. Una madre también está más acompañando y le dedica más tiempo a aquel hijo que más lo necesita. Y es aquel hijo que a lo mejor se está desviando por el camino, no está siguiendo los pasos que debe de seguir. Entonces una madre y un padre le dedicarán más tiempo a ese hijo. Entonces también es importante enseñarle a nuestros hijos ese valor, sobre todo, de que se aprendan a aceptar también tal cual es, pero que también aprendan a identificar aquellos aspectos que como seres humanos pueden ir mejorando. Yo terminaría con este último aspecto. Creo que cuidemos a nuestras familias, ya que son la escuela de vida y escuela de amor. Entonces, en la familia se aprende a vivir el amor. En la familia es esta que nos va enseñando a cómo debemos de caminar por ese sendero de la vida. La familia nos ayuda a forjar sobre todo nuestros destinos. Yo me quedo con una percepción de lo que tengo la familia. Yo diría, la familia es el humus perfecto en la cual los hijos pueden germinar. Y germinan siempre y cuando desde nuestro ejemplo también sepamos educarlos con amor y exigencia. Pues esto sería todo. Muchas gracias por los que han estado presentes. Entonces esa sería mi participación en cuanto al contenido de forma global de lo que es la importancia de la familia como primera educadora. Gracias. Le damos las gracias al doctor William Ayala por tan excelente tema que nos ha compartido este día. Es que la familia es la primera educadora. Se le deja a la escuela a veces que ella asuma ese rol, cuando es la familia la principal. Porque, como decía, y voy a retomar una de las definiciones que él daba, dice, los padres en cuanto a la importancia y al tiempo son los primeros educadores.
pues quienes han dado el ser han de dar también el modo de ser. Importante, al final, ¿verdad? Me llama mucho la atención, han dado el ser. Los que han dado el ser han de dar también el modo de ser. En la familia es donde, como ya decía el doctor, se crean los vínculos afectivos, es donde se dan los valores morales, valores espirituales, es donde se inculca, ¿verdad?, a los hijos para que ellos puedan después ser aquellas personas que vengan a hacer un cambio, pero un cambio positivo a la sociedad. Por ello, la familia no va a dejar de ser nunca la primera educadora. La escuela, por ende, es donde se cultiva el intelecto y la comunidad es donde se nos dan las experiencias. Pero si en la familia sentamos la base, estoy seguro que nuestros hijos, ellos, van a salir adelante y van a hacer de esta sociedad algo positivo, que es lo que cada uno de nosotros esperamos. Y por ser el mes del libro, ¿verdad? En el marco de la celebración, como les decía en un inicio, quiero finalizar con una frase de Rubén Darío, que decía, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Como bien lo decía el doctor, también el mejor regalo es un libro, ¿verdad? Gracias por haberse conectado con nosotros. Esperamos puedan participar en futuros eventos que Biblioteca de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Hilo Vasco, va a estar programando. Tengan una feliz tarde.